unidades químicas de masa. Unidades químicas de masa. Para empezar, chicos, peso atómico. ¿Qué es eso de peso atómico? A ver, que lea Ximena. A ver, Ximena, por favor, lea, hijita, ¿qué cosa es peso atómico, Ximena? Es el promedio ponderado de los números de masa de los isótopos de un elemento. La ponderación se hace con las abundancias naturales de los isótopos. Perfecto, perfecto. Genial. Chicos, ¿alguien sabe qué cosa es un promedio ponderado, chicos? ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Cuál es la diferencia entre un promedio ponderado y un promedio aritmético para empezar? Por ejemplo, las notas, el promedio para la ¿El libreta promedio de tus ponderado notas, lleva porcentaje? el ponderado lleva porcentaje. Bueno, podríamos decir que sí, ¿no? Pero en un aritmético también podemos trabajar con porcentajes, hija. También se puede trabajar un aritmético con porcentajes. Por ejemplo, a ver, para calcular la nota para la libreta, por ejemplo yo, ¿no? ¿Cómo calculo, por ejemplo, tus notas? ¿Será con un promedio ponderado o con un promedio aritmético? ¿Qué creen ustedes? Todos los profesores, ¿cómo calculamos? Aritmético. Con un promedio aritmético, perfecto, ¿no? Eso ya lo he visto en el curso de aritmética, ¿verdad? El promedio aritmético es simplemente sumar todos los términos, o sea, todos los, digamos, números, y dividirlo entre la cantidad de números que estás sumando. Si yo sumo 3 números, divido entre 3. Si sumo 4 números, divido entre 4. Si sumo 5 números, divido entre 5, ¿no? Y así sucesivamente. Ese es un promedio aritmético. Pero en este caso no es un promedio aritmético, sino es un promedio ponderado, muchachos, promedio ponderado. Profe, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ahorita vamos a ver. El otro término que quiero que me digan, ya lo hemos visto, a ver, ¿quién se recuerda? ¿Qué cosa es un isótopo? ¿Qué cosa eran los isótopos, chicos? Cuando tienen igual número de protones. Muy bien, Nao, cuando tienen igual número de protones, esos isótopos. Y entender, chicos, que los isótopos solo se presentan el mismo elemento, muchachos, solo se presenta el mismo elemento. No hay isótopos, por ejemplo, de nitrógeno y carbono. No hay isótopos de nitrógeno, por ejemplo, con fósforo, ¿no? Eso no existe. Isótopos solo se habla en caso, por ejemplo, del hidrógeno, ¿no? El hidrógeno tiene 3 isótopos, por ejemplo, el protio, deuterio y tritio. El fósforo tiene 2, ¿no? El fósforo blanco y el fósforo rojo. Y así sucesivamente, ¿no? Muchos elementos de la tabla periódica tienen sus famosos isótopos, pero los isótopos, repito, solo se presentan en el mismo elemento, muchachos, ¿ok? Ahora, ¿cómo se calcula, profe? Entonces, ¿cómo voy a calcular un promedio ponderado, profe? O sea, yo sé cómo calcula el aritmético, pero un ponderado es bien sencillo, miren. Vamos a trabajarlo en el ejemplo, chicos, de manera práctica. A ver, pero antes de eso. Si este es un nucleido, la E dice, la E es un nucleido, es un nucleido, muchachos. La posición que está acá arriba, ¿a quién representa? La que va acá. ¿Quién se coloca ahí? ¿O qué valor se coloca ahí, muchachos? ¿Número atómico? No. Número de masa. El número de masa. El número de masa. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Número de masa, ¿no? Número de masa. Que ahora vamos a cambiar, ¿no? Por lo que es la masa netamente atómica, chicos. La masa atómica, ¿ya? Ahora aquí, bueno, va a seguir siendo el Z, que es el número atómico, y el N, que es el número de neutrones. ¿Sí? Ahí está. Entonces, este 39, por ejemplo, chicos, este 39 de aquí representa, ¿no? Su masa de este elemento E, y su otro isótopo tiene 40, el otro tiene 41 y así. Ahora, ¿cómo se calcula, profe? ¿Cómo se calcula el promedio ponderado? Por ejemplo, que en la naturaleza abunda, digamos, 50% de este nucleido, 30% en este nucleido y 20% en este nucleido. Otro datito importante, chicos. Siempre, como estos tres son los isótopos de un determinado elemento, estos tres números siempre adivina cuánto tiene que sumar esos tres números. O sea, la suma de esos porcentajes adivina cuánto tiene que ser siempre. ¿Quién me dice? 100. 100. Muy bien, eso nunca se olviden, por favor. La suma de esos tres siempre tiene que ser, chicos, 100. Siempre. ¿Ya? Por favor, siempre tiene que ser 100, muchachos. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cómo vamos a calcular? Vamos a calcular así, miren. Coges el 50. ¿Qué significa 50% para empezar?
50% es 50 sobre cuánto, muchachos. La mitad. 100. 50 sobre 100. Entonces, coges un número de masa de este núcleo. ¿Cuánto vale su número de masa? 39. 39. Entonces, coges un número de masa que es 39. Le multiplicas por ese porcentaje. ¿Cuánto es su porcentaje? Es 50%, ¿verdad? 50%, chicos, recuerden, es simplemente 50 dividido entre ¿cuánto? 100. Entre 100. Pones así. ¿Ok? Así. Hoy me perdonan por esa letra que me está saliendo. No sé qué me está pasando, chicos. Está saliendo feo la letrita. Ya bueno, pero me están entendiendo, ¿verdad? O sea, pones 50 entre 100 por 39. Más 40 por entre 100. Más 20 entre 100 por 41. Operas y debe salir 39,7. Ahora tú quizás digas, profe, pero en su ejemplito que ahí aparece, no lo que yo estoy viendo, veo que abajo han sumado, profe, esos numeritos. Pero ¿cuánto sale esa suma, chicos? 90. 90. ¿Cómo que 90? 100. Sale 100. Entonces, de manera práctica, tú ya nunca coloques esto, simplemente tú colocas 100. ¿Por qué 100, profe? Es que no ves que esto es 50 entre 100, 30 entre 100, 20 entre 100, fracciones homogéneas. Y cuando sumamos fracciones homogéneas, se coloca el mismo denominador que 100. Por eso tú de manera práctica acá siempre vas a colocar 100, ya no vas a colocar así. Esta suma no, sino directo 100. Multiplicas, ¿no? 39 por 50 más 40 por 30 más 41 por 20 y directo sobre 100, siempre sobre 100, porque siempre va a ser 100, siempre va a ser 100 ahí. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Chicos, ¿estamos o no? Sí, profesor. Ya, listo. Entonces, así vamos a calcular el peso atómico, ¿no? Recuerden que es el promedio ponderado de los números de masas de los isótopos, muchachos. Ahora, este valor que nos está saliendo, que sale 39,7, que va a ser su peso atómico de este determinado elemento E, ¿en qué se va a medir? Pues se medirá en gramos, en kilogramos, en hectogramos. ¿En qué se medirá? ¿Cuál será su unidad de medida? ¿Qué será? 39,7 papas, camotes, ¿qué será? ¿Qué creen que sea? Va a ser esto, miren. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Qué dice, muchachos? Unidad de masa atómica. Unidad de masa atómica, más conocido como UMA. O sea, va a ser 39,7 UMAs. UMA. La UMA, chicos, no es más que una nueva unidad. En vez de decir gramos, kilogramos, es una nueva unidad. Netamente para química. Ahora la pregunta sería, profe, ¿por qué se tuvo que haber inventado una nueva unidad y no se habló en gramos, kilogramos? Ah, lo que pasa es que el valor de UMA, chicos, es bien chiquitito. Miren, acá está en el cuadrito. ¿Cuánto vale un UMA? A ver, esto que lea Now, por favor, lea a ver. ¿Cuánto vale un UMA, hija? 0,16 periódico puro por 10 a la menos 23 gramos. Perfecto. Usted sabe que 10 a la menos 23 exponentes negativos significa 0,00021 veces y al final acaba en 16. O sea, ¿es un número grande o es un número chiquitito eso, chicos? Pequeño. Es un número pequeñito. Entonces, para estar escribiendo cada rato los pesos atómicos expresados en números chiquititos, en decimales, se tuvo que haber inventado una nueva unidad. Y esa nueva unidad que se inventó justamente es la UMA. Justamente es la UMA. ¿Ok? Entonces, este es el valor de un UMA. Este es el valor de un UMA. Ahora, profe, ¿cómo se calculó este valor? ¿Que se les ocurrió a los científicos que dijo el UMA va a ser tanto y ya, hacía rajatabla? No. Se tuvo que haber cogido un átomo patrón. El átomo patrón, muchachos, con la cual se trabajó ya para hallar los pesos atómicos, ha sido el isótopo carbono 12. O sea, el carbono tiene varios isótopos. Se cogió el de carbono 12. ¿Qué significa carbono 12, profe? O sea, que su número de masa ha sido 12. Eso significa. Ya, eso significa. Entonces, hallaron sí, en el laboratorio, chicos, la masa de ese átomo de carbono 12 expresado en gramos, obvio, y lo dividieron entre 12. Entonces, esa masa del isótopo carbono 12 dividido entre 12 resultó
este número que nosotros vemos acá, ¿no? El 0,16 por 10 a la menos 23 gramos. ¿Me dejo entender, muchachos? Y es ahí cuando este número, ¿no?, equivale al famoso UMA, chicos. Equivale al famoso UMA. Entonces, el átomo patrón es el isótopo carbono 12, muchachos. ¿Ok? ¿Estoy diciendo claro con eso o se están confundiendo? Con confianza, muchachos. ¿O está yendo claro hasta este punto? Chicos, salvajitos, ¿estamos bien o hay dudas? A ver, hablen Maite, Ximena, Naomi Miranda o Naomi Todo Rodríguez. claro, profesor. Naomi Rodríguez, Andrea, Miguel. Chicos, ¿está claro? O sea, ¿están entendiendo en realidad qué cosa es un UMA? ¿Han entendido qué es un UMA entonces? Chicos, hablen, por favor. ¿Han entendido qué es un UMA o no? Sí se ha entendido, Ya, profesor. muy bien, hijita, perfecto, perfecto. Entonces, no, de manera práctica, profe, ¿qué es un UMA? Es una nueva unidad, ¿ok? Es una nueva unidad que los químicos han establecido simplemente para dejar de escribir esta expresión. Simplemente para eso, ¿ok? Para eso, chicos, simplemente para dejar de escribir esa expresión. ¿De dónde viene esta expresión, profe? Simplemente es dividir la masa del isótopo carbono 2 entre 12. De ahí viene, chicos, ¿ok? Entonces, UMA representa masa, muchachos, ¿ok? Ahora vamos a ver otro concepto, el concepto de mol. ¿Qué cosa es mol, profe? ¿Qué cosa es mol? A ver, el concepto que lo lea Andrea. A ver, Andreita, lee el concepto, por favor. Mol, en la cantidad de sustancia que contiene 6,023 10 elevado a la 23 unidades estructurales, átomos, moléculas u otras partículas. Ya, pero ahí vas a volver a leer, hija, pero cuando en el numerito se lee 6,023, ese puntito es por 10 a la 23 se lee, hija. ¿Ok? A ver, vuelve a leer hasta ese punto de nuevo, Andreita. Ya, profe. Es la cantidad de sustancia que contiene 6,023 por 10 elevado a la 23 unidades estructurales, átomos, moléculas u otras partículas. Muy bien, hijita, perfecto, perfecto. ¿No? Así se lee, chicos. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué es eso, profe, traducido al castellano? No entiendo, profe. Eso significa lo siguiente, chicos, miren. Cuando nosotros, para empezar, tenemos que hablar de partículas, ¿no? Unidades o partículas también se le llama. Unidades o partículas. ¿Y qué es una partícula o qué es una unidad? Cuando yo me refiero a unidad o partículas, hago referencia a los átomos. Puede ser referencia a las moléculas, puede ser referencia a los iones, cuando dice otras partículas, ¿no? Pueden ser iones, pueden ser electrones, ¿ok? Pueden ser neutrones, ¿ya? Eso se refiere con otras partículas. Entonces, muchachos, para contar esa cantidad de partículas, ¿ok?, se tuvo que inventar el nombre de mol, muchachos, el nombre de mol. Entonces, sencillamente, ahora, recuerden que el átomo patrón es el carbono 12, con el isótopo carbono 12. Este es el átomo patrón. Si en tu examen yo te pregunto, ¿no?, ¿cuál es el átomo patrón con la cual se trabajó el UMA y la mol? Me tienes que marcar, pues, ¿no?, el isótopo carbono 12. Es el átomo patrón, muchachos, ¿ok? El átomo base del cual se hizo todos estos cálculos. Entonces, ¿cómo se obtiene el valor de mol? O sea, ¿cómo se obtiene este 6,023 por 10 a la 23 unidades? Se cogió 12 gramos, ya 12 gramos de masa, ¿ok? 12 gramos de masa justamente de este carbono 12, y en 12 gramos de masa se contó cuántas partículas había. Y se descubre que hay 6,023 por 10 a la 23 partículas, o también llamada unidades, muchachos. Recuerden que esas partículas pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones, neutrones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, ¿estamos o no? Muchachos, ¿estamos? Sí. Ya, perfecto, perfecto, ¿ok? Entonces, cuando yo digo UMA, cuando yo hago referencia a UMA, hago referencia a masa. Estoy midiendo masa. Pero cuando digo mol, hago referencia a cantidad de partículas. Eso que quede claro, por favor. Mol es cantidad de partículas. UMA simplemente es masa, muchachos. ¿Ya? Eso que quede claro, por favor. A ver, vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿no? El pequeño ejemplo dice, por ejemplo, un mol de átomos. Mol de átomos. La partícula es átomos. Entonces yo tendría un mol
es 6,023 por 10 a la 23, pero como estoy diciendo de átomos, sería átomos. En este caso mi partícula es moléculas, un mol de moléculas. Aquí está el valor de mol, pero serían pues moléculas, ¿no? Porque mi partículas es moléculas. Abajo mis partículas son electrones, entonces sería 6,023 por 10 a la 23 electrones. Ya, eso es así de sencillo, por favor. Ahora otro datito antes que me olvide. Profe, ¿cuál de estos dos valores yo debo memorizar? O ninguno, profe, o ambos. A ver, chicos, a nivel de examen de admisión hay problemas, ¿ok? Hay problemas que en el mismo texto como dato te dan el valor de la mol. Pero hay problemas, por ejemplo, a nivel uni más que nada, donde suele pasar que no nos dan el valor de mol. Hay que saber de memoria. Pero en la mayoría de otras universidades sí nos dan el valor de mol. Entonces, de una otra manera, chicos, hay que memorizar este valor, por favor. Hay que memorizar simplemente mol. No. Esto no hay que memorizar, esto no es necesario memorizar. Pero lo que quiero que memorices sí o sí es mol. Cuando yo te diga, ¿cuánto vale una mol? Tú al toque, 6,023, profe, por 10 a la 23. Así, rapidito, muchachos, rapidito. Ya, por favor, esto es de memoria el valor de una mol. Eso sí es importantísimo, chicos, de memoria. A ver, vamos a continuar. Bueno, lo de atomogramo lo dejamos, muchachos, en realidad, ¿no? Porque simplemente no es más que expresado no va a ser expresado, chicos, digamos, la masa de un átomo, pero en gramos, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante con un poquito más detalle para poder entenderlo, chicos. Ya que nos pasamos, vamos directo al peso molecular. Acá vamos a entender todo. A ver, cuando nosotros calculamos el peso molecular, muchachos, es simplemente hay que sumar, ¿no? La suma de todas las masas, ¿ok? De todas las masas o pesos atómicos de todos los átomos contenidos en aquella mol. Por ejemplo, en este caso, a ver, atentos, ¿ah? Digamos, a ver, ¿alguien sabe qué cosa significa H2O? Agua. Agua. Entonces yo tengo una mol. Vamos a trabajar con una mol. Una mol de agua. Si yo trabajo con una mol de agua, muchachos, ¿ok? Una mol de agua. Hay un concepto de lo que es el mol gramo. ¿Ya? El mol gramo simplemente es expresar el peso, masa molecular de, digamos, de un compuesto, pero expresado en gramos, al igual que el átomo gramo. Pero eso todo esto lo explicaré acá. Pero antes de hacer eso, chicos, tienes que memorizar una pequeña listita de pesos atómicos. Por ejemplo, el peso atómico del hidrógeno, ¿alguien sabe cuánto es? Chicos, 1, perfecto. Recuerda que debe ser un UMA, ok, un UMA. Pero cuando nosotros ya hablamos, chicos, nosotros hablamos en lo que es el concepto de atomogramos, ok, este 1 simplemente le ponemos como 1 gramo. ¿Ya? 1 gramo. Chicos, así a secas. Nosotros trabajamos en el concepto de atomogramo y molgramo. Por eso que directo lo expresamos en gramos. Así directo. Entonces el carbono, ¿cuánto sería su peso atómico del carbono? 12. No, en realidad esto sería UMA. O sea, sería gramos mol. Un UMA es gramo sobre mol. Pero si nosotros hablamos en el concepto de atomogramo, o en otras palabras, un mol de carbono simplemente es 12 gramos. Para la parte de cálculos, ya chicos, memorizamos el concepto, lo que es molgramo y atomogramo. ¿Sí? Lo que nos hemos pasado hace rato, atomogramo, y acá está el concepto de molgramo. ¿Sí? Entonces, ¿eso cómo es, profe? ¿Cómo se trabaja a secas eso? Es lo siguiente, repito. En vez de decir UMA, un UMA es gramo sobre mol. Pero yo voy a trabajar con una mol de cada uno, pues. Entonces me queda gramos de manera práctica. Por eso que tú siempre vas a decir peso atómico de hidrógeno, 1 gramo. Peso atómico de carbono, 12 gramos. Porque yo voy a entender que ya estás trabajando bajo el concepto de una mol. Carbono 12, a ver, rapidito. El nitrógeno, ¿cuánto? Chicos, ¿nitrógeno cuánto? 14, perfecto. Eso de memoria, muchachos, de memoria. Por eso que cojan un lápiz y vayan copiando esto, y cuando ya copian toda la teoría y recién van a copiar esto. Pero vayan copiando ya por lo pronto, ¿no? Porque esto no está en tu PDF, no está en tu PDF esto. A ver, oxígeno. ¿Cuánto, muchachos, oxígeno de memoria? Oxígeno. 16. 16, ok, 16. ¿No? 16 gramos mol sería, pero expresado en mol ya directo 16 gramos.
Calcio. Calcio. 10, No. 8. Tampoco. 40,1. 40. Se redondea a 40. Muy bien, muy bien. ¿Has visto la tabla? 13, 40,1 se redondea a 40. Muy bien, 40 secas. Sodio. 32, No. 34, No. ¿Cuánto? 23. 23. Muy bien, Anel. Muy bien, hijita. 23. 23 gramos. ¿No? Gramos mol sería, recuerden, pero medido y en mol, o sea, una mol sodio, 23 gramos a secas. ¿Qué me falta? Ah, el último. Cloro. Cloro. Chicos, ¿cuánto es cloro? 35. 35. No. O sea, está bien, pero 17. falta algo más. 34. 35, porque es un número ya no se puede redondear porque es muy prácticamente es un número que está en el medio, ese decimal, pues. 35, 5. perfecto. 35,5. Sería 35,5 gramos mol, muchachos. El peso atómico del cloro, ¿ok? Entonces, hay que memorizar esto, muchachos. Repito, en un examen de admisión, muchas universidades nos dan como dato, pero también hay quienes no nos dan. Entonces, tú tienes que estar preparado para todo, pues, muchachos. Si nos dan, a buena hora. Pero si no, tú ya sabes, pues eres mi alumno, ¿no? Ya sabes de memoria. Simplemente memoriza los pesos atómicos de estos elementitos. Sí, son los elementos más importantes, muchachos, los más importantes. Ah, un hito más, porque también es importantísimo. El azufre, ¿cuánto es el azufre? 18, No. 32. 32, perfecto. 32. Anel está finita hoy día. 32. Ahí está, 32, perfecto, 32. Esos son los pesos atómicos, muchachos, ¿ok? De memoria, por favor. Azufre 32, hidrógeno 1, carbono 12, nitrógeno 14, oxígeno 16, calcio 40, sodio 23, cloro 35,5. De memoria. Entonces, cuando nosotros vamos a querer calcular lo que es la masa molecular o peso molecular, para empezar, chicos, ahí está mal escrito ese símbolo. Simplemente es una M acá. Es una M con rayita arriba, le falta una rayita. Así, una rayita. Porque M sin rayita es molar, es una unidad de concentración, que lo vamos a trabajar capítulo más adelante, chicos, ¿ya? Pero el símbolo es M con rayita, ¿ya? M con rayita. Entonces, muchachos, como acá, miren, ¿ve? Ahí está, este es el símbolo correcto, M con rayita. Y entonces, ¿cómo calculamos, profe, el peso molecular o masa molecular del agua? Sencillamente, pues, ¿cuántos molátomos de hidrógeno ven, muchachos? 1. 2, porque hay 2, ¿no? Simplemente agarras 2 y multiplicas por su peso atómico el hidrógeno. Como su peso atómico el hidrógeno es 1, 2 por 1, 2. El oxígeno, ves tan solamente 1. Cuando no hay nada, el subíndice significa que es 1. Otra cosa. Siempre se me confunden con esto, no sé por qué. Muchos alumnos me dicen, profe, ¿este 2 a quién pertenece? ¿Al hidrógeno o al oxígeno, profe? O sea, ¿hay 2 hidrógenos o hay 2 oxígenos? Chicos, los subíndices siempre están a la derecha del elemento, a la derecha del símbolo. Como a la derecha del hidrógeno está el 2, significa que es 2 hidrógenos, y a su derecha del oxígeno está 1. Bueno, no hay nada, pero cuando no hay nada se sobreentiende que es 1, hay que sobreentender que es 1. ¿Sí? Entonces sería 1 por 16. ¿Por qué 16? Porque su peso atómico es 16, eso ya te dije. Sumas, sale 18. Entonces el peso molecular sería 18. ¿18 qué, profe? 18 UMAS. Pero como estamos trabajando en base de una mol, de nuevo sería gramos mol. ¿Ok? ¿Sí? Como trabajamos en base de una mol, sencillo, nos queda gramos. A secas nos queda gramos. ¿Ya? Siempre vas a trabajar así tú, en base de una mol siempre. O sea, siempre estás trabajando en base de una mol. Entonces, cuando yo te diga peso molecular del agua, tú directo, 18 gramos, profe. A secas, vas a responder así.
Acá también vas a trabajar en base de una mol. Por ejemplo, una mol de carbonato de calcio. ¿Cuántos calcios ven, chicos? ¿Cuántos calcios tiene esa fórmula? 1. 1. Entonces, por eso que ponen 1 por 40, 40. ¿Cuántos de carbono? 1. 1. 1 por 12, 12. ¿Cuántos de oxígeno? 3. 3. 3 por 16, 48. Al final simplemente sumas. Una sumita y suma 100. Sería 100 UMAS, pero de nuevo, como estás trabajando en base de una mol, siempre vas a trabajar así. Siempre dice simplemente 100 gramos. O sea, siempre me vas a hablar en gramos. O sea, te estoy enseñando ya el truco práctico, de manera práctica, chicos, cómo vamos a trabajar siempre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendieron o no, chicos? Hablen, por favor. ¿Estamos de acuerdo? Profe. Ya, muy bien. Hablen, pues, chicos. Hablen, ¿qué pasa? Hoy están tímidos. Yo no sé por qué. Hablen, muchachos. Hablen, hablen. A ver, bien, bien. Entonces, antes de atreverme a borrar, copien esos pesos atómicos, por favor. Cópienlo. Le doy un minuto. Copien esos pesos atómicos. En una hoja, porque luego recién vas a pasar a tu cuaderno, cuando te indique lo que vas a copiar. Ok, vamos a borrar todo esto. Me van a hallar el peso molecular o masa molecular del ácido sulfúrico. Profe, pero yo no sé la fórmula. Yo te voy a dar ahorita la fórmula, no te preocupes. ¿O alguien sabe cómo es la fórmula del ácido sulfúrico, muchachos? ¿Alguien sabe? No. ¿Saben la fórmula? No. Del ácido sulfúrico. ¿El CO? No, el ácido sulfúrico Alam- es H2 Ay. H2Cl. no, S. SO4. A ver, calculen su masa molecular. Pero tú ya sabes, de manera práctica, tú siempre calculas de una mol, o sea, me tienes que responder en gramos. Vamos, calculen su masa molecular. ¿Cuánto saldría? Todos, chicos. Anel, Maite, Miguel, Ray, las dos Naomis. Vamos, chicos, calculen. ¿Quién lanza la respuesta? Uno. ¿Cuánto? 98. 98. ¿Quién dijo? ¿Ximena? Me equivoco. Naomi, profe. ¿Quién respondió 98, chicos? Naomi. Ah, Naomi. Muy bien, hijita, porque estoy contando participación, muchachos. Muy bien, Naomi. Muy bien, hijita, Naomi. 98 gramos. Perfecto. Es 98. Chicos, es importantísimo que se recuerden la masa molecular o peso molecular del ácido sulfúrico, chicos. Es importantísimo. Es el ácido en tu lenguaje, que hasta en la sopa lo vas a ver. Es chinchoso este ácido. Todos los problemas aparecen. ¿Ya? Es un ácido muy peculiar que aparece en todos lados. Entonces, de memoria, 98. Profe, ¿cómo me recuerdo? Fácil. ¿Cuál es el valor exacto de la gravedad, chicos? 9,8. 9,8. Quítale la coma, pues. Si le quitas la coma, ¿qué te queda? 98, ¿sí o no? Y entonces la gravedad sin la coma. De memoria, porque este es un ácido importantísimo. El ácido sulfúrico más el agua, eso de memoria. ¿Cuánto vale en caso del agua, chicos? ¿Cuánto vale en caso del agua? 18. De memoria. Esos dos de memoria, por favor, muchachos. ¿Ya? Para que no estés perdiendo el tiempo. Para que no estés perdiendo el tiempo, ¿ok? Bien, muchachos. Bien. Bien, chicos. ¿Ok?